Muy bien. Ustedes sacan el consumo promedio. A ver, ustedes tienen unos consumos reportados mensuales en la curva de modulación del sur. Entonces, si yo divido entre 30 ese consumo, me va a dar el promedio diario de cada mes. Voy a graficar todos los meses a ver cómo me está dando, a ver si me da siempre el mismo consumo o si hay variaciones en los consumos por mes. Luego cojo el mes de máximo consumo, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos hablando de una modulación, lo que estamos buscando es cuál es el pico de consumo. Listo, es nuestra mayoración del sistema. Entonces yo miro qué día me dio, reportó más consumo, listo, qué mes o día, porque igual va a venir del mes, y lo comparo, ese consumo que está reportado, lo comparo con lo que a mí me esté dando, mi medio diario. Si ustedes ya hicieron el ejercicio de calcular su caudal medio diario y luego hacen la variación. Entonces, si ese que les está dando la superintendencia llega a ser mayor al de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mayor? Un 20, un 30%. Ese es el coeficiente de modulación del mes de máximo consumo. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Vamos a seguir eh, trabajando entonces. Creo que nos quedó faltando algo de la bocatoma de fondo y calculamos o hacemos el ejercicio, como les decía yo, para las bocatomas laterales, pues ahí la principal, de cierta manera, la principal característica es tener en cuenta de cómo se va a comportar la rejilla con respecto a algo que nosotros llamamos la sumergencia, que es ese porcentaje de la rejilla que siempre va a quedar sumergido y que de cierta manera es el que me va a garantizar pues que durante, aunque los niveles del río bajen o que estemos en épocas más secas, entonces es el que me va a garantizar que siempre esa rejilla esté captando. Aprovecho, mañana es el parcial, ¿listo? Para el parcial voy aquí a hacer un par de apreciaciones, compartir pantalla, ¿listo? Ahí ya ven mi pantalla, Sí, señora. listo. Entonces, el parcial va hasta lo que veamos hoy, ¿listo? Es decir, hasta captaciones. El parcial es práctico, pero pues tiene componentes teóricos, es decir, ustedes tuvieron que haberme escuchado durante las diferentes sesiones y hay muchas cosas que ustedes pueden adoptar. Entonces, por eso yo hago el ejercicio y una de las cosas que siempre me gusta es coger cada parcial, leerlo, calificarlo uno por uno, ¿sí? Aunque me tome muchísimo tiempo y para mí sería más fácil poner un ABC, ¿listo? Que aunque tuvieran que analizar, obviamente yo no digo que los ABC sean fáciles, porque no necesariamente, pero, y de pronto hay ABC, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes hagan realmente es mostrar los procedimientos. Eso es lo que a mí me sirve, que usted entendió qué es lo que estamos analizando, yo a ustedes les estaba enseñando siempre es, esto se puede adoptar, esto lo podemos asumir, pero siempre teniendo un criterio. Entonces, una de las cosas que les voy a pedir es, el tiempo son 2 horas, no son 2 horas y 10, no son 2 horas y media, el tiempo son 2 horas. Si ustedes durante el parcial abren los videos, abren todo, claro, el recurso informático y el internet pues no les va a funcionar correctamente, entonces al final viene es que se me fue la internet, es que no tenía recursos, que no me cargaba el parcial, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre ustedes, todavía no he tenido como, no he decidido más bien si lo hago a través de un cuestionario o si sencillamente les mando el PDF con las preguntas del parcial, usted va resolviendo esa pregunta del parcial siempre, ¿sí? Mostrando procedimientos. Ingeniera, puedo usar Excel, lo puedo hacer a mano porque es que a mi Excel como que me trabo o lo que usted quiera. Lo único es que el parcial que me va a subir es un documento en PDF, no es una hoja de Excel, no es un Word, no es un PowerPoint. ¿Listo? Ahora, si van a utilizar Excel, ¿sí? Pues no llegue y coja la hoja de Excel que hizo e imprímala. Aquí usted puede escribir, usted aquí puede poner imágenes, miren, esto, hice esto, consideré esto, planteo esto, luego digo esto y me da esto.
¿sí? Luego la siguiente, miren, con esta gráfica, entonces, de aquí saqué el consumo, esto me dio este promedio, con este promedio, siempre mostrando procedimientos. Esos procedimientos usted los puede hacer en Excel, ¿sí? Y luego, porque parece que todavía a muchos, ¿listo? Como que no les queda muy claro que usted puede llegar a hacer esto. Por ejemplo, yo digo, listo, todo esto es mi parcial, ¿sí? Ahí estas tablas de acá atrás también. Entonces, no es necesario decir, es que mientras lo hago Excel, lo paso a Word, lo hago a PowerPoint, luego no, nada. Usted llega, si hace todo organizadito en su Excel, usted no necesita pasarlo a ninguna otra hoja, ¿sí? Escribiéndolo, comentándolo. Por eso su Excel no puede ser el mismo de su compañero. Ay, ingeniero, es que nosotros dos trabajamos igual. No, olvídense. Cada uno tiene su manera de presentar resultados. Cada uno tiene manera de presentar procedimientos. ¿Sí? Y entonces usted llega, selecciona lo que vaya a imprimir y le da aquí guardar como o imprimir, ¿sí? En este caso le doy imprimir, asegúrense hoy que tengan instalada la impresora PDF, le dan selección de lo que quieren imprimir, le dan ajustar área de impresión, hagan el ejercicio hoy porque si lo van a hacer mañana en el parcial, en los últimos 3 minutos, pues eso me mandan tablas cortadas, partidas, etcétera, etcétera. Y aquí le da guardar como PDF. Usted le pone parcial, ¿sí? Caicedo, parcial 1, Caicedo. Ah, que hay otro que se llama Caicedo, entonces Londoño. Listo, los dos apellidos. ¿Mm? Y lo guardo en mi escritorio o en donde ustedes quieran. Listo, y miren cómo queda. Exactamente igual. Ay, qué montón de cosas abiertas. ¿Listo? Y entonces yo hablo parcial y queda todo el procedimiento. Entonces no necesité ir a Excel, no necesité, perdón, no necesité ir a Word, no necesité ir a PowerPoint, no, nada. Ahí. ¿Listo? Y si lo quieren hacer a mano, pues la misma vaina. Usted lo hace a mano, coge sus hojitas. CanScanner es muy bueno, no conozco otros, pero seguro cualquier cantidad. Y escanea y lo manda. ¿Listo? Entonces, en esto no se demoran absolutamente más de 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, que siempre me dicen, es que mientras yo copio, pego, la corto, lo pego en Word, lo organizo, ingeniera, esto se me van 2 horas. No, chicos, no es así. ¿Ok? Entonces, por favor, para que mañana lo tengan presente, vayan organizando. Los ejercicios van a ser muy parecidos a los que hicimos en clase. Lo que usted tiene que hacer, esto no es esquemático ni es sistematizado. Usted lo que tiene que hacer es leer bien el parcial, qué me están preguntando, qué me están dando, qué consideraciones tengo que tener. Y por supuesto, como les digo, tuvieron que haber estudiado, porque si me van a estudiar en el parcial, el tiempo no les va a alcanzar. No voy a aceptar parciales enviados al correo electrónico, no voy a aceptar parciales enviados 10, 15, 20, media hora, 2 horas después. ¿Listo? Entonces, por favor, eso era lo que quería, digamos que ahí como que apreciar. ¿Preguntas que estén estudiando y les hayan surgido? ¿O todo No, no, súper claro? señora Inge, hasta el momento ¿Listo? todo claro. Muy bien. Entonces vamos a terminar nuestra captación de fondo. Aquí tengo de todo. A ver, clase. Entonces, dentro del ejercicio, el PowerPoint. Ujú. Bueno, entonces estábamos dimensionando, alcanzamos a dimensionar nuestra canaleta de recolección, alcanzamos a calcular nuestra base de cámara de caída, perdón, de cámara de recolección, perdón, ¿sí? Que nos dio 80 centímetros, ¿sí? Utilizamos las ecuaciones de alcance de chorro, tal. Una de las cosas que nos queda faltando es, primero, ¿en dónde voy a ubicar? Si voy a usar tubería o si voy a usar un canal que me transporte el agua aquí, por ejemplo, en este esquema, lo que tenemos es una compuerta. Esta compuerta de cierta manera va a regular el caudal que va a pasar a las siguientes unidades. ¿Quiénes son las siguientes unidades? Pues seguramente va a ser el desarenador, pero antes del desarenador, pues aquí va la aducción,
¿sí? En donde esa aducción me va a conectar el desarenador. Les hago aquí un esquema general, más o menos. Entonces yo digo, listo. Esta aducción ya no es la canaleta de aducción que veíamos ahora, ya esta es la aducción en donde, entonces yo digo, esta puede ser tubería o puede ser, como les digo, un canal, ¿sí? Aquí acuérdense que todavía pues estoy transportando caudal que no he potabilizado, ¿sí? Y acá seguramente entonces me va a quedar la entrada, por ejemplo, a mi desarenador, ¿sí? Ya van a ver por qué estoy haciendo este esquema. Entonces el agua llega, entonces esta es la cámara de aquietamiento del desarenador, ¿listo? Entonces, para este desarenador, yo acá voy a transportar, esta sería la aducción. Esta aducción, cuando la dimensionamos, más o menos hay, digamos que unos criterios que se pueden considerar, como por ejemplo que no sea más de 80 metros para garantizar siempre que este transporte se vaya en lámina libre. Sin embargo, pues esto va a estar muy sujeto a la ubicación de donde podamos poner el desarenador. Sin embargo, sí hay que darle como un tiempo, ¿sí? Me refiero al tiempo es entre que el agua pasa desde la cámara de recolección hasta el desarenador, hay que darle un tiempo y hay que dar una distancia. ¿Para qué? Para que le demos cinética al transporte del agua. Acordémonos, yo al agua cuando la recolecto no quiero cinética porque voy a generar flujos turbulentos y eso pues no es muy bueno, a menos de que esto, por ejemplo, sea un, un mecanismo que también se utiliza mucho y sobre todo en zonas rurales. Entonces yo aquí lo que hago es una estrangulación de la sección para generar mezcla rápida. Y esa mezcla rápida, por ejemplo, en ciertos tratamientos no convencionales o en ciertos sectores donde el tratamiento es no convencional, esa mezcla rápida es donde yo adiciono, por ejemplo, acetato de aluminio o sulfato de plata, para desestabilizar como la carga contaminante del sistema. Y entonces si yo quiero mezcla rápida, pues sí que lo puedo generar. Pero en este caso no es nuestro principio fundamental de diseño, sino que el agua pase, aquí la controlo, yo la mido y aquí yo sé cuánta caudal estoy recolectando. Ahora, en esta cámara, entonces, mando por aducción un caudal, que en este caso sería mi caudal de diseño. Y aquí es donde les digo que hay que darle un tramo para garantizar que el agua cuando transporte por acá. Vanessa, ¿tienes preguntas? Una boca de guerra. Vanessa, ¿tienes preguntas? Bueno, entonces el micrófono se te activó, por favor. Tranquila, voy a intentar acá silenciarte, bueno. Entonces, cuando yo mando el caudal de diseño, Te está enseñando más, porque hay cantidades de métodos para que llegue a la... y a mí tampoco me deja silenciarte. Bueno, Entonces, lo que les decía, cuando yo voy a transportar ese caudal de diseño a las siguientes unidades, pues yo necesito claramente darle cinética. ¿Cómo le voy a dar cinética? Pues a través, dejándole, digamos que, esa distancia suficiente para que el agua a través de esa distancia, o cuando vaya fluyendo, pues gane esa cinética. Entonces, esta aducción, ahí hay una cosa importante y es esta tubería de aducción o este canal de aducción, ¿sí? ¿Por qué se utiliza mucho la tubería o la sección circular? Porque como ya aquí estoy controlando que este sea el caudal de diseño, uno usualmente lo que hace es manda el caudal máximo diario y le manda por ahí un 5% más del máximo diario. ¿Para qué ese 5%? Por si usted le llega a tener pérdidas de agua, ¿sí? Pues no le quite de su caudal de diseño, sino que usted ya contempló esa posibilidad de que por acá se le pueda perder agua por exfiltración, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si en lugar de ser una tubería circular, yo me voy con un canal?
pues sencillamente, por ejemplo, si llueve, o sea, voy a considerar aportaciones extras, o por el contrario, ¿sí? Pues yo voy a poder, o corro el riesgo de que algún otro sistema o algún otro usuario o se conecte a este sistema y ya lo que yo estoy enviando es mi caudal de diseños. Por eso, muchas veces ustedes en la literatura y en general van a encontrar que esta aducción, es decir, cuando se conecta la cámara de recolección con la cámara de aquietamiento del desarenador, esta es la cámara del desarenador, entonces principalmente pues se adopta la tubería de sección circular para perder agua, ¿sí? Esto no va a presión, puede ir a lámina libre, de hecho es lo más conveniente que vaya en lámina libre, pero sí en sección circular para evitar esas pérdidas importantes de agua. Entonces, a lo que voy es, esta tubería que conecta la cámara de recolección con la cámara de aquietamiento del desarenador, yo la puedo poner o bien por fondo, como estamos viendo acá, o yo sencillamente la puedo poner dándole un poco de energía al agua. Yo siempre les dije, el agua siempre va a funcionar con energía. Entonces, como ella necesita energía, entonces yo puedo ponerla acá o la puedo poner acá. ¿Listo? O sea, le puedo dar más o menos pendiente. ¿Eso de qué va a depender? De la topografía, va a depender del caudal y va a depender en general de las condiciones como yo esté conectando. Como todavía nosotros no estamos diseñándola, porque primero lo que hacemos, o lo que yo hago, porque tampoco es una receta, es diseño la bocatoma, diseño el desarenador y cuando ya sé dónde va a quedar mi bocatoma y cómo va a quedar mi desarenador, ahora sí diseño la aducción, que es el que me lo va a conectar. Pero nosotros en el diseño del desarenador, pues en gran parte tendríamos que considerar si esta tubería de aducción la voy a conectar por el fondo o si esta tubería la voy a conectar un poco más arriba. ¿Por qué? Porque esa es la que le va a dar volumen a mi cámara de aquietamiento, ¿sí? Entonces, en estos momentos, como no tenemos manera de controlar esto, porque primero tengo que diseñar el desarenador para luego ocuparme de la conexión, entonces una cosa que se hace es esto, ¿sí? Y es plantearla allí, pero manejarme con una compuerta o con una válvula. Esto puede ser en general una compuerta es una válvula, simplemente que se acciona de manera manual. Y entonces, como un grifo, abro o cierro. Y entonces lo que voy haciendo es, la voy ubicando en función, o contemplando más bien, que esta tubería puedo ponerla o por el fondo o un poquito más arriba. ¿Listo? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque acá, al otro lado, ¿sí? Yo necesito contemplar, como yo capté 2 veces el caudal de diseño y lo que está pasando por estas rejillas, ¿sí? Es 2 veces el caudal de diseño. Probablemente cuando yo esté aquí aforando ese caudal, pues va a corresponder a este. Entonces, claro, yo permito que aquí él se va acumulando, se va acumulando. Cuando yo abra esta compuerta, para acá se me va a ir el de diseño. ¿Y qué hago con el resto? El otro caudal de diseño es el que tengo que retornar aguas abajo siempre, ¿sí? Al río. Entonces, si el río viene en esta dirección, por ejemplo, si el río viene en esta dirección, ¿sí? Entonces, esta tubería que ustedes ven acá puede ser o bien una tubería o puede ser un vertedero de excesos. Entonces, esta tubería tiene que retornar el caudal excedente siempre aguas abajo del río, nunca retornarlo aguas arriba. ¿Por qué? Lo veíamos, acordémonos que sobre esta rejilla voy a querer siempre una carga hidráulica constante y si yo le pongo el caudal aguas arriba, lo que voy a permitir probablemente es que se me generen fluctuaciones que no las quiero. ¿Listo? Entonces, dos cosas. Ya tenemos la base, a lo que voy. La altura de la cámara va a depender de esta tubería de aducción, como yo la planteé, ¿sí? Pero entonces lo que sí nosotros podemos hacer es determinar cómo va a funcionar el exceso, ¿sí? Y lo mismo, yo también puedo poner, por ejemplo, yo puedo optar por una tubería, ¿sí? Y lo mismo, poner una compuerta y regulo el caudal de paso que se me va por esa tubería de excesos. O yo puedo optar un, vamos a hacerlo acá,
dimensionamiento, voy a poner estructura de excesos, que como les dije pueden ser o bien una tubería o bien puede ser un vertedero. Entonces, ¿cómo funcionan esas tuberías de exceso o ese vertedero? Yo voy a tomar a mi caudal de diseño, intentar acá hacer una esquinita. Pam, pam, pam. Yo digo, esta es mi base o cámara de recolección, hasta donde esté la lámina de agua. ¿Listo? Y entonces, esto obviamente puede ser más alto porque también esto va en función de la altura de muros que no hemos calculado, que ya la vamos a calcular. Estamos haciendo aquí como un detallado de la cámara de excesos, la cámara de recolección, perdón. Y entonces, si esta es mi cámara de recolección, que ya calculé y dije que la base son 80 centímetros, detallado cámara de recolección. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, la altura, pues va a depender de cómo yo conecte eso. Y atrás, entonces yo puedo poner o bien una tubería por acá, que sería mi tubería de excesos, ¿sí? Y en ese caso, entonces, lo que les decía, por ejemplo, yo la pongo acá, ella va a funcionar como un tipo sifón, ¿sí? Entonces ella dice, bueno, todo lo que no se fue, ese sería, por ejemplo, mi tubería y yo acá tendría, esta sería la que iría a desarenador y esta sería la que iría a excesos. Entonces, para esta tubería, ¿cómo la voy a calcular? Entonces me dice, sencillamente, usted, el caudal que está captando, que es la ecuación que ustedes tienen acá, entonces, al caudal que está captando, ¿sí? Usted primero tiene que calcular o quitar cuál sería. Entonces, en este caso sería de excesos, pues va a ser el caudal captado menos el caudal de diseño. ¿Quién es el caudal captado? Entonces, en nuestro caso es fácil. Caudal de excesos, en este caso metro cúbico segundo. Entonces va a ser el caudal captado, 80, menos el caudal máximo diario. Aquí lo que siempre yo recomiendo es a ese caudal máximo diario, súmenle un 5%. ¿Ese 5% para qué? Para que yo no mande justamente el caudal máximo diario, entonces yo digo por ejemplo, 1,05, ¿sí? Así yo no mando solamente el caudal de diseño, sino que mando un poquito más. Aquí lo que estoy es considerando que al enviar el caudal de diseño a las siguientes unidades de abastecimiento, se puedan presentar pérdidas de agua que no deberían ser superiores al 5%. ¿Vamos bien hasta acá? No los escucho. El de diseño siempre es el máximo diario, ¿sí? Sí, por eso, porque es el que estamos utilizando como caudal de abasto. Entonces,
Al caudal captado le quito el caudal de diseño, entonces en este caso nos quedaría que el caudal de exceso son 38 metros cúbicos por segundo. Entonces, esta tubería, por ejemplo, si nos fuéramos por tubería, ¿de cuánto diámetro sería? A ver que ustedes ya son unos duros para hidráulica. ¿Cómo me calcularían ese diámetro? Mañana se me van a hacer práctica profesional y les dicen, bueno, ingeniero, ¿y qué diámetro le pongo a la tubería de exceso? ¿Qué harían? Si tenemos el caudal pues digamos, que va a pasar por la tubería y pues tenemos la velocidad a la que va el flujo, a la que, o sea, a la que se aproxima por la tubería, pues sería calcular esa área, ¿no? Perfecto. Y ¿Y qué velocidad le vas a poner, Rodrigo? pues sería entre 0,3 y 3 metros por segundo, ¿no? O sea, una velocidad que esté en ese Ujú. rango. O la que Entonces, habíamos puesto, profe, de 0,2 segundos. acuérdense que el 0,2, ojo, no me confundan esto. Ese 0,2 es la velocidad que va a pasar el agua por cada una de estas áreas, que son chiquitas. Por eso es que son velocidades bajitas. Y no quiero velocidad aquí grande, porque entonces si el agua pasa con una velocidad muy grande, puede incluso llegar a arrastrarme los barrotes. Por eso esta punto 2 es pequeñita, ¿sí? El punto 3 y 3, que es la velocidad que hemos hablado, es básicamente velocidades de diseño recomendadas. En este caso, como estoy transportando caudal, ¿sí? No quiero que la velocidad sea muy bajita, porque entonces el agua le va a costar llegar al río o al punto donde voy a drenar, porque al final esto es un drenaje. Y velocidades de 3 tampoco, porque pues tampoco quiero que se me erosione la tubería. Entonces yo pongo una velocidad que yo diga controlable, siempre cinética controlada. Entonces tienen, por ejemplo, yo velocidades entre 1 y 1,5, siempre para transporte de caudal en tuberías es una buena opción. Entonces, si tengo esto, tengo esta velocidad, esta es asumida, este es mi diseño, yo quiero que el agua que se va a retornar se vaya con una cinética controlada, por lo tanto le voy a asumir 1,5. ¿Cuánto nos daría el diámetro de excesos, de la tubería de excesos? ¿Cuánto nos daría? Pi por diámetro cuadrado dividir caudal es igual a la velocidad por área. Tengo el caudal, tengo la velocidad, entonces el área, ¿cuánto nos daría? Bueno, paso a paso. El área de exceso sería metros cuadrados. Caudal es igual a la velocidad por área, entonces si yo cojo el caudal y lo divido entre la velocidad, me da el área. Eso sería en metros cuadrados. Y ahora de ahí despejo el diámetro. Siempre con lápiz y papel Sería lo despejamos. 0,62 metros, creo, ¿no? Ah, no, espérate. No, Entonces sería, si es sección circular, ¿no? 4 por el área dividido pi, ¿cierto? Y todo esto raíz. ¿Está bien ese despeje? sí, a mí me dio 5,68. A mí también, ingeniero. ¿Listo? Perfecto. Entonces yo digo 5,68 metros. Si yo paso a esto es una barbaridad. En pulgadas, ¿cuánto nos daría?
224 pulgadas. Ah, perdón. Tan chiqui. Me dan 224. 224. 220. Sí, 224 pulgadas. Esto es una barbaridad, ¿cierto? Pero 224 pulgadas, eso no me lo va a conseguir nadie. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, tubería de pronto no es la solución. ¿Qué podría ser la solución? Entonces yo digo, una tubería de 222 pulgadas, claro, porque es que el caudal es muy grande. Ah, ingeniera, subámosle aquí a la velocidad. Ustedes le pueden poner 3 y esto no les va a variar significativamente. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, de pronto esto no, puedo optar por un vertedero, ¿sí? Entonces yo digo, pongo acá un vertedero y ya sé que todo el agua que rebose el vertedero, yo pensé que me había quedado mediomente cuadrado, pero bueno, parece que no. Entonces yo digo, el caudal puede ser un vertedero rectangular, puede ser un vertedero trapezoidal, ¿sí? Y dimensiono acá el vertedero. Entonces, en lugar de ser. Y aquí lo que hago es, a este vertedero lo conecto con un canalcito, que es el que va a retornar. ¿Listos? Entonces, ese es el ejercicio. Yo miro a ver, si por tubería el caudal de excesos no es muy grande, ¿sí? Y yo puedo tener, ingeniera, ¿cuánto? Pues, hagan de cuenta que, no, hagan de cuenta, no, las tuberías comercialmente, por ejemplo, en PVC, vienen hasta 38 pulgadas. Entonces, si usted hace el ejercicio y le da que es más de 38 pulgadas, pues descarte la opción de tubería y váyase por un vertedero. Ingeniera, ¿cómo se dimensiona? Lo mismo que hemos hecho siempre. El caudal, en este caso, en lugar de ser el caudal captado, va a ser el caudal de excesos, ¿sí? El coeficiente va a depender de si usted lo quiere rectangular, trapezoidal, triangular, como usted lo quiera. ¿Listo? El área neta, pues en este caso el área sería el área del vertedero, que habría que despejarlo, y la altura, que yo también la defino. ¿Quién es esa altura? Pues la altura de la lámina de agua, en este caso, sobre la cresta del vertedero. ¿Listo? O yo defino el área, yo digo voy a poner una basecita acá, ya sé que estos son 80 centímetros, pongo una base de, ahí uno más o menos mira, me dice si estos son 80 y son 38, pues 40 centímetros de base de vertedero y determina la lámina de agua del vertedero, que va a ser la altura de este vertedero. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio para los caudales de excesos. Solo nos falta algo y son los muros laterales. Entonces, para el dimensionamiento de los muros laterales, entonces ya sabemos que los muros laterales se van a dimensionar, que es esta altura de muro, que es el que nos va a proteger toda esta estructura. Y de hecho esta altura de muro, pues de cierta manera corresponde también con la altura de la cámara. Entonces, ¿se acuerdan qué caudal debo utilizar para esta altura de muro? ¿Para cuál, ingeniera? Qué pena. Para calcular la altura de los muros. Ingeniera, ¿ese no era el del periodo de retorno a 100 años o algo así? ¿Correcto? Entonces, ese, no, mira, el caudal máximo que tenemos acá. La altura de muros, él va a funcionar, miren que si yo lo veo de manera, estos son los muros, y los muros también son vertederos. O sea, yo vengo con el muro, estrangulo la sección, que es la que le dimos, ¿listo? Y lo que necesito determinar ahora, esta ecuación, es la altura del muro. Dejémosla acá. Entonces, el diseño, el caudal de diseño de los muros debe corresponder al máximo
del río para un periodo de retorno de 100 años. ¿Dónde sacó eso? Eso ya lo vimos de la de la 0330. Pues por eso, dentro de los datos que me dieron, me dijeron que el caudal máximo a 100 años era de 2 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Y con este caudal lo que voy a hacer, este no es un dato, este es un dato dado, lo voy a poner en azul. Y entonces yo digo, voy a crear aquí la ecuación. Entonces, el caudal máximo en este caso va a ser igual. En este caso vamos con un 84, que es vertedero rectangular, por la longitud del vertedero, ¿cierto? Por la altura del muro, que es la que necesitamos despejar. Voy a llamarlo H muro, y todo esto a la 3 medios. Y despejamos de aquí la altura. ¿Cuánto es la longitud del vertedero? 1.5, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Cuánto nos da la altura del muro para ese caudal? Un 84 por la longitud del vertedero. Todo esto lo elevamos a la 2/3. ¿Cuánto nos da esa altura de muros? Cero ochenta y uno. Entonces yo digo, esto es lo que necesitaría para que el caudal máximo, ¿sí?, no genere, en este caso, para que ese caudal de 2 metros cúbicos segundo, que es el máximo que se me puede presentar, pues no me arrastre la estructura. Entonces yo digo, bueno, 0,81 le voy a dejar un borde libre, ¿sí? No, ahí también depende del diseño estructural, acuérdense que ya todo esto es concreto. ¿M? Y entonces yo digo, pues también ahí miro, si yo soy el estructural, pues determino, si no lo negocio con el estructural, y yo digo, listo. Si por ejemplo le ponemos un borde libre de 60 centímetros, que es bastante, ¿sí? Entonces me da 1.4, yo elegiría una altura de muro de 1.5. Pero esto, como les digo, pues ya depende del diseño estructural y pues depende como de las condiciones que yo vaya a contemplar en el diseño. ¿Listo? Quedó nuestra bocatoma de fondo. ¿Preguntas? Ingeniera, ¿cuánto le diste de borde libre? Yo puse 60 centímetros, pero pues al final fueron 70 porque redondeé esta unidad a 1.5 para que me quede una medida constructiva. Gracias. Por eso siempre ustedes acostúmbrense, esto está sujeto a diseño estructural, lo ponen no solamente para sus proyectos, no solamente para el parcial, no solamente porque es que a la ingeniera le gusta que uno escriba mucho, no. Para cuando ustedes salgan a su ejercicio profesional en sus diseños, eso es lo que tiene que contemplarse. Que la persona que les esté revisando el diseño diga, ¿y usted dónde sacó todo este mundo de concreto? ¿Es que usted es dueño de Argos o qué pasa? Entonces usted siempre pone, se recomienda, ta, ta, ta,
pero está sujeto al diseño estructural del muro. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno. Vamos entonces a mirar la captación lateral. Lo tengo acá. Si no, pues la miramos directamente desde acá. Una captación lateral, sí, que lo decíamos, es como esta. Este dibujo me sirve. Lo más importante dentro de las captaciones laterales es cómo va a funcionar la captación dentro de la rejilla, ¿sí? Como vemos, las rejillas acá ya son mucho más grandes. Aquí lo que se recomienda es utilizar barrotes de mayores diámetros, ¿sí? Y por supuesto, la configuración, la separación y en general el diseño de cómo voy a ubicar esos barrotes, pues va a depender mucho de los niveles máximos, los niveles mínimos y por supuesto pues es el fondo del canal, del río en este caso, que me va a permitir a mí saber cómo voy a dimensionar este vertedero. Esto funciona acá como el agua va a pasar a través, esta es una estructura, esto es usualmente concreto, sobre el concreto pongo la rejilla, esta inclinación de la rejilla, ¿sí? También tiene como unas especificaciones y dice, si usted va a hacer rejilla manual, ¿sí? Entonces, principalmente ubique esto de tal manera que el sedimento pues no pase de manera transversal a las líneas de corriente. Entonces, por eso se recomienda dentro del diseño de las rejillas una inclinación del 75%. Entonces, esas son recomendaciones de diseño que, como les digo, digamos que la recomendación es más hacia el lado de que la rejilla pues yo pueda tener como esa operación, ese mantenimiento de manera más práctico. ¿Qué datos necesito para una toma lateral? ¿Ustedes cuándo van a optar por tomas laterales? Ustedes me digan, ingenieras, que la sección del río donde voy a ubicar la captación, pues o en general el río que me sirve para abastecimiento, pues es un río ancho, ¿sí? O al menos cuando pasa o en las aproximaciones del municipio o de la zona donde voy a abastecer, pues viene con un margen importante y son ríos de 12 metros, de 20 metros, o lo que yo les decía a ustedes. Cuando ustedes en una captación de fondo, ¿sí? Ustedes hacen la reducción de la sección. Miren que acá se ven los muros laterales, entonces por eso fue que utilizamos la de un vertedero, ¿sí? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, acá ustedes tienen un ancho de río y ya aunque le hagan una extrapolación importante, la rejilla termina siendo un pedacito chiquitico, pues uno dice, la captación de fondo, hacer toda esta estructura robusta, hacer intervenir el río de manera transversal, pues no se justifica. Entonces ahí es donde se puede optar por tomas laterales. ¿Qué necesito para tomas lateral? Principalmente los niveles máximos y los niveles mínimos del río. ¿Eso de dónde lo tomo? Entonces, si usted obviamente tiene la posibilidad de ir al río, usted hace una batimetría del río y determina tanto para los caudales máximos como para el caudal mínimo, ¿sí? O sea, para el tiempo seco o tiempo lluvioso, cuáles son esos niveles. ¿Para qué quiero el nivel mínimo? Principalmente, porque como les digo, la profundidad de la rejilla, que en realidad esto que ustedes ven acá, que nosotros vamos a ponerle 35 centímetros, ¿sí? Es la que va a condicionar que siempre la rejilla esté sumergida. Es decir, que aunque el nivel del río sea el más pequeño en época de estiaje muy seca, entonces al menos siempre se va a mantener una carga hidráulica que yo le impongo en mi diseño, ¿sí? De tal manera que siempre ese caudal esté captando, o al menos siempre esa rejilla esté captando caudal. Entonces, importantísimo el nivel mínimo del río en tiempo seco. ¿Cómo puedo hacerlo también si no tengo posibilidad de hacer la batimetría? Pues con los caudales.
Entonces calculo para el caudal máximo, calculo para el caudal mínimo, miro la sección transversal del río, ¿listo? Y determino cuál podría ser la lámina de agua a caudal mínimo y cuál podría ser la lámina de agua a caudal máximo. Y ese es el dato fundamental, no necesitamos más, ¿sí? Bueno, ¿y el máximo para qué? Porque el alto de la estructura pues me lo va a dar, por supuesto, ese nivel máximo. Entonces vamos a hacer un dimensionamiento sencillo. Esto en realidad es muy fácil. Aquí lo más importante en estas captaciones laterales, como les digo, es tener presente que siempre tiene que haber un porcentaje de caudal captado, y eso nos lo va a dar el caudal que le vamos a llamar un caudal de submergencia, y vamos a determinar, en este caso es una planta, este es un corte, ¿sí? Longitudinal, este es el perfil, donde esto es un vertedero, vamos a ir poniéndole las condiciones, entonces yo digo, este es el vertedero por donde va a captarse el agua. Entonces el agua viene acá, va a pasar a través de esto, ¿sí? Y esta, lo que les decía ahorita, esta altura va a ser siempre la lámina de agua sobre ese vertedero, que es el que nosotros vamos a llamar la carga hidráulica o cresta de ese vertedero. ¿Listo? Este de acá es el vertedero. Y sobre el vertedero, pues vamos a ubicar la rejilla. Listo. Entonces, vamos a poner acá unos datos. Vamos a poner ejemplo de diseño. Entonces vamos a poner, en este caso el ancho del río no es muy importante. Lo que sí necesitamos es el nivel mínimo del río, que es el que está allí, pero para que lo veamos bien, vamos a ponerlo, es 98.52 metros. Ese no es lámina de agua, es nivel, porque aquí tenemos que el fondo es de 97.12. Vamos a poner el nivel máximo del río, es de 100.25. ¿Listo? Voy a quitar este. Está un poquito más alto. En el caso, vamos a inclinación de los barrotes, de la rejilla. En grados. Vamos a poner 75 grados. Esto lo vamos a necesitar ahora para calcular las condiciones. En rejillas de este tipo, el diámetro de barrotes. Entonces, una de las diferencias, como aquí ya estamos hablando de mayores caudales, porque pues ya la sección del río es mayor, más amplia, entonces se dice que mayor, en el anterior era menor a 1 pulgada, aquí vamos a trabajar mayor de 1 pulgada, ¿sí? Y la separación también, pues que sea más o menos mayor a 1 pulgada, porque se capta mayor caudal. En este caso, vamos a optar por diámetros de 1 pulgada. ¿Cuánto es 1 pulgada en centímetros? 2.54. Entonces, 2.54 centímetros. Y vamos a optar por una separación también de 1 pulgada. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos separación, caudal de diseño. Caudal de captación. El caudal de captación, en este caso, ¿sí? Cuando yo tengo captaciones laterales, como yo voy a optar estructuras más robustas y pues yo asumo, ¿sí? Que si yo opté por una captación lateral es porque las condiciones del río pues transportan mayor caudal, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho para estas captaciones
aunque yo cumpla con lo que me está diciendo la resolución 0330, donde me dice usted va a captar por lo menos 2 veces el caudal máximo diario. En captaciones laterales me dicen usted puede captar hasta 3 veces el caudal máximo diario. Cuando yo decido si me voy, este sería por resolución 0330, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, la captación únicamente la estoy haciendo para abastecimiento de agua, entonces me voy con este caudal. Pero si yo veo que por caudales el río tiene un buen año hidrológico, una buena regulación hídrica, ¿sí? Y yo no tengo solamente abastecimiento, esto sería solo si fuera abasto. Pero si yo, por ejemplo, tengo abasto, pero también tengo un distrito de riego, ¿sí? Y en general otros usos, pues entonces puedo aprovechar las condiciones del río y en lugar de captar solamente 2 veces el caudal máximo diario, yo llego y capto hasta 3 veces ese caudal de diseño. ¿Listo? Entonces, puede ser, como les digo, cualquiera. Entonces vamos a suponer que tengo un caudal medio diario, perdón, caudal máximo diario para un abastecimiento, vamos a suponer de 70 litros. ¿Mm? Entonces, el caudal a captar, pues vamos a suponer que tenemos otros usos. Vámonos a captar 3 veces ese para que se justifique esa rejilla de captación, que ya ahora va a ser de 1 pulgada de diámetro, esto sería en centímetros, de 1 pulgada de diámetro y separada 1 centímetro. Esto también son recomendaciones. ¿Listos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta evaluación, nosotros decimos, listo, partimos del hecho de que esto es un vertedero. La ecuación del vertedero ya la tenemos por acá. 1.84, la longitud del vertedero. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Para que entendamos, en este caso este sería el caudal de captación. Este 1.84 está asumiendo que es vertedero lateral, rectangular. Esta longitud del vertedero, ¿sí? ¿Quién va a ser? Pues esa longitud del vertedero, como sobre el vertedero voy a poner la rejilla, ¿sí? Entonces la longitud del vertedero pues va a ser la misma longitud de mi rejilla. Entonces nos quedaría, aquí estoy exagerando un montón, entonces nos quedaría algo así. Este sería la longitud del vertedero, o sea, hacia la profundidad. Y aquí, sobre esta longitud de vertedero, pues voy a poner mi rejilla. ¿Mm? Entonces, la longitud del vertedero, pues va a terminar siendo la misma longitud de rejilla. Ingeniera, ¿te puedo pedir un favor? Claro, Lo que pasa es que cuando explicaste el dimensionamiento de los muros, ya la parte final de lo otro se me fue la luz. ¿Puedo devolverlo un segundo para que le tome pantallazo y ya? ya, un segundo. Entonces, esta, más o menos, para que lo entiendan, la longitud del vertedero, pues debe de corresponder exactamente con la longitud de la rejilla. Entonces, para calcular esa longitud de vertedero, pues necesitamos la altura del muro, ¿sí? Y para esa altura del muro es la que vamos a utilizar a partir de la sumergencia. ¿Esto? Sí, señora, un segundo ya. Ya, gracias, ingeniera. Vale. Entonces, para eso, nosotros necesitamos, para esta altura, este no sería la altura del muro, sino que esta sería la altura del vertedero. Esta altura del vertedero, como les digo, va a ser esa lámina de agua, este HB que tenemos acá, pero a esta altura de la lámina de agua yo tengo que considerar que cuando el agua viene y pasa a través de estos barrotes, se generan unas pérdidas de carga. Esas pérdidas de carga, entonces,
para determinar la altura del vertedero, se deben de considerar las pérdidas de carga generadas por el paso del agua a través de los barrotes de la rejilla lateral. ¿Sí? Si ustedes ven algunos libros, no se usa mucho el libro, pero sobre todo como en los libros de abastecimientos rurales y demás, ustedes les muestran que la pérdida, vamos a poner acá pérdida, en la rejilla, ¿sí? Lo vamos a llamar H rejilla. Aproximadamente se asume, ¿sí?, que puede ser unos 6 centímetros. Pero les voy a explicar de dónde salen esos 6 centímetros. Para nosotros entender de dónde salen esos 6 centímetros, se han hecho estudios, ¿sí? Y principalmente el señor Kirchner dijo, voy a poner acá la ecuación. Entonces él propone lo siguiente. ¿Quién es Kirchner? Pues un señor que hizo la investigación, ¿sí? Y miró realmente con medidas y con condiciones qué pasaba. Eso, porque no me queda la ecuación. Dios. A ver. Ecuación. Entonces él dice, cuando le da le da. Entonces, H de la rejilla, ya la pongo allá grandecita. Va a ser igual a. Entonces dice, un factor de forma B, ¿sí? Ya les voy a explicar cada cosa que corresponde, por el diámetro sobre la separación de los barrotes, todo esto elevado a la 4/3. Todo esto por la energía cinética ya pongo cada cosa. En la rejilla o el paso del agua por la rejilla por el seno del ángulo, en este caso, de la inclinación, que dijimos que nos íbamos por 75 grados. Esta fue la ecuación que él encontró para determinar esas pérdidas de carga en la rejilla. Entonces, B es el factor de forma de los barrotes. Y entonces él dice, hay barrotes circulares, que son los más tradicionales, y esos barrotes circulares tienen un factor de forma de 1,79. Todo esto es adimensional, pero también se pueden encontrar barrotes rectangulares. Son como los dos más utilizados, por eso él los usó en el estudio. Y factor de forma 2,42. ¿Listo? Luego, D, pues sabemos que es el diámetro de barrotes. S es la separación. ¿Sí? HB es lo que les decía, que es la energía cinética al paso del agua
por las barras de la rejilla. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, utilizamos una velocidad, por decir algo de, acá en este caso como las rejillas o los barrotes son más grandes, ¿sí? Entonces vamos a poner una velocidad de paso, o ¿cómo le fue que le pusimos? Velocidad de rejilla, que era esta que en la bocatoma de fondo dijimos los 0.2 metros, esta. Ahorita en este caso, como ya la separación no son 5 centímetros como le habíamos puesto, sino que ya es 1 pulgada, entonces vamos a poner, más o menos también puede estar entre, se acostumbra, entre 0.5 metros segundo, y yo no sugiero nunca más de 1 metro. ¿Listo? Entonces, si optamos, por ejemplo, 0.6, recomendación, ¿cuánto nos daría esa cinética? Todos saben a qué me refiero con cinética, ¿no? ¿Qué es la cinética? Velocidad al cuadrado sobre 2G. Exacto. Este es HB. Listo. Entonces, si adoptamos 0.6 metros sobre segundo, ¿cuánto nos daría esta cinética? Regálenme un segundo, por favor. Listo. Entonces, ¿cuánto dio esta cinética? Entonces dio esta velocidad al cuadrado dividido 2 por 981. 0,018. Listo. Entonces, vamos a optar barrotes circulares. Ya sabemos que vamos a inclinarla a 75 grados. Ya sabemos que tenemos una separación o un diámetro de barrotes de 1 centímetro y esta también de 1 centímetro. ¿Ve? 1 centímetro, perdón. 1 pulgada y 1 pulgada. ¿Cuánto nos daría este H rejilla, esta pérdida según la ecuación de Kirchner? Ingeniera, pero ese diámetro de separación hay que pasarlo a metros, ¿no? Si quieres, pero mira que se cancela. Ah, sí, se cancela. Como estamos utilizando la misma, entonces se cancelaría. Entonces sería 1,79 por, pues aquí si quieren, 0.024, 254, 254 dividido 0.0254. Todo esto elevado a la 4 tercios
¿Mm? Falta un paréntesis. Por la cinética por el seno del ángulo. Y acuérdense que esto está en radianes, ¿no? Entonces es 75 dividido 180 por pi. ¿Cuánto les da? Cero coma 023. A mí me da 0,031. ¿Alguien le da algo distinto? A mí también me da 0,031. Listo. Entonces, si nosotros ponemos esto, este sería en metros. Esto sería en centímetros. Sería esto por 100 centímetros. ¿Sí? Sí. Y lo que me dicen es, Qué pena, puedes poner otra vez o sea, cómo tienes formulada la rejilla. yo la dejo un ratito. O sea, lo que tú tienes en tercios es toda la división del diámetro sobre la separación, ¿sí? O sea, Sí, señor. Ujú, sí. Aquí, ¿cómo está acá? ok, Aquí me quedó, en sí, la tienes forma. razón. Ujú, así. Así. Dale un segundito. Hola, 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 perdón. Estaba haciendo algo. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Hola. Sí, señora. Mira, Ok, Sí, señora, ahí se escucha. listo. Entonces, ¿qué dice Kirchner? Dice, mire, para asegurarnos, ¿sí?, que todo va a funcionar bien, él dice, la H de la rejilla debe ser 2 veces
la pérdida calculada. Entonces, si yo llego y tomo y multiplico esto por 2, pues me van a dar los 6 centímetros, 6 punto algo, que era lo que ustedes encontrarán como recomendación de cuánto tiene que ponerse la pérdida en la rejilla. ¿Listo? Esa es la justificación. Por eso es muy importante y porque me gusta que ustedes lo miren, porque estos 6 centímetros son para separaciones de 1 pulgada, para barrotes de 1 pulgada, y cuando yo contemplo que el ángulo de inclinación es de 75 grados. ¿Listo? Yo puedo poner esto de 90 grados, también van a encontrar, por ejemplo, estas tenían 75, pero yo puedo encontrar barrotes, por ejemplo, las de Cali 75. Cali también, como Cali toma del río Cauca, entonces ella también trabaja con, miren que siempre lo más recomendable son esas separaciones, son esas inclinaciones de 75 grados. ¿Listo? O Miren sea, que Cali, ujú, qué pena una pregunta. O sea, para, digamos, cuando yo vaya a captar grandes caudales, ríos de gran magnitud, lo que se recomienda es eso, 1 pulgada de diámetro, 1 pulgada de separación y un ángulo de 75, ¿sí? exacto. Esto es, ustedes cuando vayan le dicen, eso pongo 1 pulgada, eso no se estrese, no se ponga a cambiar diámetros, no se ponga a cambiar separaciones, sino que ponga lo mismo. Entonces, esa es la razón del por qué la pérdida se sugiere de 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya que entendemos por qué 6 centímetros, vamos a determinar esa altura, que es la que va a pasar siempre, esta altura, ¿sí? Que es la que va a estar siempre sobre la altura del vertedero. Para eso, vamos a determinar las condiciones de sumergencia. ¿Por qué? Porque esa pérdida de carga es la que me va a garantizar a mí que siempre el caudal esté, o que este pedacito de rejilla, que es la que nosotros vamos a considerar como realmente la que siempre va a captar, aunque los niveles del río sean los mínimos, es lo que llamamos el caudal de sumergencia. ¿Listo? Entonces, para determinar las condiciones de sumergencia, vamos a utilizar, aquí a escribirles. Yo digo, el caudal captado ya lo hago más grande, va a ser igual a el caudal que me va a garantizar la sumergencia, lo vamos a llamar caudal sumergido, que me quede bien esta ecuación. Vamos a escribir. Caudal captado va a ser igual a caudal sumergido y esto viene de la ecuación de vertedero también. Entonces, aquí esto va a ir elevado. Entonces, esto va a ser 1 menos la sumergencia, la voy a llamar a la n, que es el coeficiente, ahora también les explico, y esto va a la 0,385. Dale un segundo, por favor. Entonces, esto pongámoslo grandote. Entonces, para esta ecuación, A, que es la sumergencia, ¿quién va a ser la sumergencia? Va a ser la altura que yo voy a tener acá y que siempre voy a garantizar. Nosotros vamos a empezar asumiendo, ¿sí?,
y una de las cosas que también, eso depende de la altura de este nivel, pero uno siempre dice, pongámosle a esto, voy a llamarle un H de 35 centímetros. Ese H es adoptado, es medida o recomendación. Ingeniera, pueden ser 50 centímetros, pueden ser 50 centímetros. Lo que pasa es que muchas veces los niveles del río, los ríos en general, cuando están en estiaje, esto también depende mucho de la concesión. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes? No es solamente el nivel mínimo por hidrología, sino que a mí me dicen, "No, usted está captando del Cauca, pero esa no me va a captar más de tanto", ¿sí? Entonces, por eso se recomienda estas alturas. En este caso, para este ejercicio, ¿listo? Vamos a adoptar 35 centímetros. Recomendación de diseño, siempre puede ser 35 centímetros. Eso depende de lo que nos dé la sumergencia. Vamos a corroborarlo. Entonces, si yo digo, siempre la rejilla, en este caso en centímetros, va a estar sumergida a 35, ¿sí? Entonces, si yo pongo ese H y considero que además hay una altura que es la que me está generando las pérdidas, si yo pongo una ecuación para la sumergencia va a ser igual a el H asumido menos el H de la rejilla, que es la pérdida, sobre, en este caso, el H que estoy asumiendo. Aquí estoy sacando como un porcentaje, ¿sí? De los 35 centímetros que estoy asumiendo, ¿qué porcentaje, cuánto realmente me va a quedar como altura libre? Entonces, este es el H de la rejilla, al final dijimos, tomemos los 634 que nos dieron. Estos son centímetros, ¿no? Acuérdense. Entonces, por eso puedo dejar todo en centímetros, porque igual se va a cancelar. Entonces, yo digo, la sumergencia en centímetros nos daría el H que asumimos menos la pérdida sobre el H. ¿Cuánto nos da esa sumergencia? 0,82. ¿Qué significa ese 0,82? A ver si me han entendido. Y si está bien esa sumergencia o no, estos 35 centímetros que adopté. ¿Y esto que es adimensional? ¿Qué significará la sumergencia? Aquí yo les dije algo muy mal. Estos no son centímetros. Estaba pensando en que no necesitaba cambiar de centímetros porque se me iban a cancelar. Esto no tiene unidades. ¿Qué será la sumergencia, chicos? Como el porcentaje de, no sé cómo explicarme, Fácil. de Yo la que, lámina, ¿no? yo que les dije a ustedes que qué era lo más importante en una captación. Cuando veíamos la de fondo y cuando veíamos y esta. ¿Qué les dije a ustedes? Y que los barrotes y que la separación iba a depender de ese parámetro. Siempre están las eficiencias más altas, ¿no? ¿La qué? Las No, eficiencias. exacto. Esto es la eficiencia en la captación. Por eso, si ustedes, por ejemplo, ingeniera, pueden ser 50 centímetros, yo pongo 50 centímetros, me va a dar más eficiencia. Lo que pasa es que yo digo, entre mayor altura que yo deje acá, ¿sí? Pues le voy a quitar más capacidad al río. Eso también depende, por supuesto, de la concesión que me estén dando. Entonces yo digo, pues con 50 la eficiencia en la captación es del 87%. Acuérdense que esto es lo que está garantizando la captación. Sí, por eso les decía, la sumergencia es lo que siempre la rejilla va a estar captando, aunque el nivel sea el más pequeño en el río, el más bajo. ¿Listo? Entonces, claro, si yo le pongo acá en vez de 35 centímetros, yo le pongo 50, pues mayor va a ser la eficiencia en la captación, ¿vale? Pero yo digo, bueno, una eficiencia del 82% me parece bastante buena. ¿Sí? ¿Entienden esto? Esto es lo más importante. Ya el resto es reemplazar y mirar si funciona o no. ¿Se entiende? Sí, señora. Listo, entonces, ahora con esa sumergencia, N es un
¿N es qué? N es el... Ay, me fue N es el coeficiente. N es un coeficiente. En este caso se utiliza 1.5, ¿sí? Y de esta ecuación, ahora, ¿quién necesito calcular? El caudal sumergido. El caudal sumergido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para saber si este diseño está bien? Y en realidad, lo único que me va a avalar son estos 35 centímetros que yo puse. Pues que el caudal que me genera esta sumergencia tiene que ser mayor o menor al caudal que necesito captar. Mayor, ¿no? ¿Por qué mayor? Mayor. Es mayor, ¿por qué? Debe ser mayor, ¿por qué? Para garantizar la eficiencia, ¿no? Y para garantizar que aunque el nivel mínimo del río se presente, yo estoy captando caudales por encima de los que realmente voy a considerar en el diseño. Entonces, por eso el caudal sumergido, si no me da mayor, bueno, entonces usted puede aumentar esa lámina de captación. Hoy no sé qué le pasa a este Excel, pero bueno, al de que funcione. Entonces yo digo, el caudal captado, pues en este caso tendrá que ser menor al sumergido, ¿sí? Para garantizar que siempre la rejilla esté captando el caudal que yo necesito. Entonces calculemos el caudal sumergido. ¿Esto estaba en litros o en metro cúbico? Ya ni me acuerdo. Calculémoslo en metro cúbico. Entonces va a ser el caudal captado. Les decimos 210 litros, les voy a pasar a metros cúbicos. ¿Sí? Dividido 1 menos mi sumergencia elevado a mi n. Ay, se me olvidó el valor de ese nombre de n. Es un coeficiente, es adimensional. Ya me acordaré, estoy echándole cabeza. Y todo esto elevado, aquí me falta un paréntesis, a 0,385. ¿Cuánto les da ese caudal sumergido? Esa es la ecuación de... 5. ¿Cuánto? 0,35. Que en litros va a ser entonces, ¿el caudal sumergido es mayor que el caudal que necesito captar? Como el caudal sumergido es superior al caudal de captación, que dijimos que era, en este caso, 270, ¿fue? ¿Cuánto nos dio? 210 litros por segundo. Entonces se asegura que siempre la rejilla capta un caudal superior al requerido. ¿Listo? Lo cual avala entonces que con 35 centímetros vamos a captar con una eficiencia del 82% un caudal de 353 litros por segundo, que es mayor al que yo le estoy pidiendo porque es el que voy a captar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora lo único que nos falta es, entonces volvemos con la ecuación del vertedero y ahora sí vamos a calcular la longitud del vertedero, que es la longitud. Entonces, diseño
de la rejilla de captación también va a funcionar como el vertedero, pero ahora, entonces, HB, en este caso en metros, serían mis 35 centímetros. ¿Sí? El caudal de captación, ¿cuál sería? ¿Qué caudal pongo ahí como caudal de captación? El sumergido. Ujú, muy bien. Ahora sí. Ingeniero, pero esa es solo H, no HV. Es el mismo. O sea, HV es la mínima que yo necesito. Estamos calculando para esta cuánto tiene que ser la longitud del vertedero. Obviamente yo le doy adicional porque dependo de la altura máxima de la rejilla. Pero la que realmente me va a captar siempre, aquí estamos es como dimensionando para la condición crítica. ¿Cuál es la condición crítica? Cuando el nivel del río sea el mínimo. Entonces decimos, si yo dimensiono para estos 35 centímetros, pues no voy a tener problema para la altura total. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, HB es el caudal de captación, ahora tiene que ser el sumergido, porque es el que me está garantizando ese HB. Entonces, en este caso, este. ¿Cuánto nos daría la longitud del vertedero para esas condiciones? A mí me da 0,92. Entonces va a ser igual. El caudal de sumergido dividido 1.84 por el punto 35. Este es el que va acá. Punto 93, ¿les da? Sí, ingeniera. Listo. Entonces necesitaríamos una longitud de punto 93. Ahí lo que uno casi siempre hace es el número de espacios, esto es sencillo. El número de espacios va a ser igual a esa longitud. Acuérdense que la longitud del vertedero, pongámoslo acá, del vertedero coincide con la longitud de la rejilla. ¿Sí? Entonces yo digo, en una ecuación, aunque estas ecuaciones me están sacando hoy canas. Yo digo, la longitud o el número de espacios va a ser igual a la longitud del vertedero de la rejilla sobre el diámetro de los barrotes. Lo llamamos D. Un diámetro de los barrotes. Entonces, una comprobación que voy a hacer, ¿vale? Ya se las explico. Entonces yo digo, en ese caso, el número de espacios entonces va a ser igual a la longitud dividido el diámetro que fueron 0.254. ¿Sí? Entonces me darían aproximadamente 36,49, 36,5. Eso serían
37 espacios, 37 espacios, sí. Y el número de barras siempre va a ser, número de barrotes siempre va a ser igual al número de espacios menos 1. Eso quiere decir que serían 36, serían 37 espacios, 36 barrotes. ¿Sí? Entonces yo digo al final la longitud total, para que me quepa todo, entonces van a ser 37 espacios de 1 pulgada, porque la separación fueron 0.0254, ¿sí? Más 36 barrotes o varillas de 0.0254. ¿Mm? Ok, aquí se llama esto 37. Me da 1,85, 1,9. Por lo tanto, la longitud. ¿Aquí qué estoy haciendo? Pónganle cuidado. Yo llego y digo, para esta altura de vertedero, ¿sí? Me va a dar una longitud neta. Esto es lo que me debería dar como longitud neta. ¿Listo? Para que pase el agua, para que estos 353 litros por segundo pasen a través de los barrotes y con una lámina de agua de 0,35, necesito una longitud de 0,93. ¿Sí? Ahora yo llego y digo, el número de espacios que voy a ubicar va a ser ese 0,93, de hecho acá pongámosle, para que ustedes no se confundan igual, dividido el diámetro de los barrotes, que sería lo mismo. Número de espacios por diámetro es igual a la longitud, que es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces yo digo, despejo de acá el número de espacios, que me dieron 36,5, pues que aproximándolos, bueno, en este caso me da 36 espacios, yo lo aproximé a 37, que en realidad esto es 36,5, bueno, 37 espacios. Y por lo tanto yo digo, si yo tengo 37 espacios, siempre voy a poner el número de espacios menos 1 será el número de barras. ¿Sí? Entonces la longitud total de la rejilla, ¿quién tiene que ser? Pues el número de espacios por el espacio más el número de barras por las barras para que me quepan todas. Entonces en este caso nos daría una longitud total de 1,9. ¿Se entiende? Entonces nos quedaría así. Chicos, ¿se entiende esto o no? Sí, señora Inge. Entonces al final esto nos quedaría. Esta sería la longitud de la rejilla a 1,9, que es la que necesito para que garantizar una separación de 1 pulgada, que es entre los barrotes, y un diámetro de 1 pulgada. ¿Listo? Y en este caso, digamos que al final lo que decimos es, esto ya sabemos, esto está inclinado 75 grados.
Ujú. Y aquí al final ponemos que se necesitan 36, ¿cuánto en sí? 36 barrotes circulares separados 1 pulgada. Listo. Eso es todo lo importante en una captación lateral. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Dime. No te escucho. Ingeniero, está diciendo que no tenía. Ok, perfecto. Chicos, va a ser un ejercicio sencillo, ¿sí? De saber quiénes están conectándose y quiénes no a la sección, a las sesiones. Yo soy muy dada de que, pues yo intuyo de que todos estamos, que todos obviamente hay un interés y el interés de ustedes por aprender pues tiene que superar, ¿sí? Cualquier otro interés. Sin embargo, pues la universidad sí quiere hacer seguimiento. Entonces yo sí quiero saber quiénes estamos, quiénes faltamos y pues si hay problemas, inconvenientes, es el momento. Como les dije, ya mañana es el primer parcial y ahí es donde uno realmente mira pues quién sí ha podido y ahí es donde empiezan los ayayá y el yo no tengo energía, a mí se me va la energía, yo no he podido seguir las clases, pero cuando ya el corte está perdido, cuando ya el corte pues no hay mucho que hacer. ¿Listo? Entonces yo sí quiero pues verificar y que de una vez si están teniendo problemas, identificarlo. Entonces Juliana Fernández está. Dos acueductos, ¿no? Sí. Asistencia. Juliana Fernández. No está. John Melo. Presente, profe. Listo. Luisa Molano. Cristian Martínez. Profe, qué pena, es que Luisa me escribió cuando comenzó la clase que ella está teniendo problemas con el computador desde ayer y no pudo ingresar, que ya te había enviado un correo esta mañana. Listo. Gracias. Yo reviso. Eh, Cristian Martínez. Presente, ingeniero. Paula Bernal. Presente, ingeniera. Kevin Flores. Presente, ingeniera. Cristian Rodríguez. Presente, buenos días. Romel Niebles. Presente, ingeniera. Julián Rojas. Julián David. David Aponte. Presente, ingeniera. Listo. Yair Escarpeta. Presente, ingeniera. Juan Diego Cardona. Mauricio Bolaños. Y que es que él está en una cita con el papá, entonces me acabo de decir. Vale. Y José Luis perdóname, es que estoy teniendo problemas de conexión, pero pues estoy conectada, pero no te puedo contestar. Juliana Fernández. Listo, Juliana. Gracias. Así que- José Luis Carranza. Presente, ingeniera. Listo. Joel García. Presente, ingeniera. Jason Criollo. Acá, profe. David Tarazona. Presente, ingeniera. Caterín Bejarano. Presente, ingeniera. Jesús Bertel. Presente, ingeniero. Andrés Vánquez. Presente, ingeniera. Miguel Rosso. Presente, ingeniero. Carol Cardona. Presente, ingeniera. Melissa Guerra. Ingeniera.
Zúñiga Velázquez, Presente, ingeniera. Esteban Huertas, Rodrigo Huertas, Presente, ingeniero. Astrid Arenas, Astrid, Julián Díaz, Daniela Salazar, Daisy Rodríguez, pasó, ¿sí me escuchan? Sí. Vanessa Loaiza, Presente, ingeniera. ok, David Gaona, Luisa Pérez, Aquí, ingeniera. Johan Rodríguez Presente, ingeniera. y Laura Ospina. Presente, ingeniera. Listo. Bueno, chicos, buen día a todos. Nos vemos mañana. Inge, Muy puntuales. Señor, ¿me puedes regalar 5 minuticos ahorita? Un momentico para unas preguntas. dime. Es que, pues, cuando se me fue la luz, yo Ujú. quedé en lo último que hicimos de hallar el diámetro. Solo alcancé a escuchar que tú dijiste que, digamos, cuando uno ya no, pues, es imposible lo del diámetro, entonces usábamos vertederos, pero no te pude escuchar más. Entonces, esa parte final, Mira, ¿qué es? Utilizamos la fórmula de arriba de captación exacto. de... Acá lo que hicimos es lo siguiente. Nosotros llegamos, acá hicimos caudal de excesos igual, ahí estás viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces yo digo caudal de excesos igual al captado menos el de diseño. Dijimos vamos a ponerle un 5% más al de diseño como para no mandar solamente el máximo diario, sino pues si se me llega a perder el agua o que no se me pierda más del 5. Impusimos una velocidad para que el agua a través de la tubería pues tenga una cinética controlada de 1,5, esa fue de diseño, y eso nos daba un diámetro exageradamente grande, ¿sí? De 224 pulgadas, lo cual pues comercialmente no hay un diámetro de 224 pulgadas, entonces yo ahí o cambio creo que eso no lo hablamos, pero la alternativa es o cambio la sección, bueno, en realidad sí, cambio la sección, pero entonces en ese caso en lugar de irme por tubería, me voy por un vertedero, que es el que me va a rebosar el caudal, que se va a excesos, que puede ser a través de una canaleta. ¿Sí? Cambio la sección, en vez de ser circular, me voy, por ejemplo, una trapezoidal o rectangular, ¿listo? Y en ese caso, ¿qué hacemos? La misma ecuación, esta misma de vertedero, solamente que ahora, en lugar de ser el caudal máximo, va a ser el caudal de excesos. Este coeficiente, si optan por un trapezoidal, pues cambiaría. La longitud del vertedero, entonces la que yo le voy a poner acá, que como les digo, esto también va a depender pues, del diseño. Entonces decíamos, si esto es 80 centímetros, yo puedo decir, pues voy a poner a un vertedero de 50 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? 50, 30 centímetros. Y despejo es la altura del vertedero de excesos. Y me queda dimensionado. Eso era lo que habíamos hablado. Ah, listo, Inge, muchas gracias. ¿Listo? Y lo otro que hicimos fue los muros laterales, que dijimos que para eso necesitamos es el caudal máximo del río a un periodo de retorno de 100 años, que es lo que nos dice la superintendente, dale con la superintendente, nos dice la 0330, ¿sí? Para proteger la estructura. Entonces, como los muros laterales son estos, pues mira que también funcionan como un vertedero. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Ponemos el caudal, pero ahorita el máximo del río. La longitud del vertedero, pues va a ser la que hicimos acá, de estrangularlo de 1,5 y despejamos cuánto debe ser la altura del muro. Y a esa altura del muro nos dio 0,81. Yo le puse un borde libre de 60 centímetros, pero decíamos eso depende mucho del diseño, ¿sí? Estructural del muro, pues porque al final es una estructura en concreto, entonces del reforzamiento, etcétera, etcétera. Yo le pongo ahí digamos que hay una altura conveniente. Y entonces dijimos, bueno, pues 1,41, entonces al final dijimos, pues nada, 1,50. Pero pues que siempre especificando que eso depende ya. ¿Cuál es la mínima que necesitamos? 0,81.
¿De qué va a depender que ponga 1,50 o incluso 2 o del diseño estructural del muro? Listo, ingeniera, muchísimas gracias. Con todo gusto. Ingeniera, qué pena. Dime. Es que me escribe Julián que él te dijo lo de la asistencia por chat, que si verificaste, como para que no le quede la falla. Listo, yo reviso. No, Está profe, bien. lo que pasa es que tuve como un problema de conexión y no me servía el micrófono, pero aquí estoy. Listo. Me alegra que estés. Vale, vale, profe, gracias. Cuídense. Bueno, chicos, buen día a todos. Hasta luego, ingeniera. Muchas Hasta luego, gracias. ingeniero. Que estén bien. Estudien. Nos vemos mañana.